mezclada con Volvamos. Ya estamos acá de nuevo. La motocam salió un día muy soleado, ¿no? A comparación del día de hoy. Sí. La verdad que está fresquito. Salimos un ratito a la puerta, no vamos a decir a qué. Y ya tenemos acá a nuestro próximo invitado, que se estuvo acomodando en esta pequeña tanda que hicimos. Y nuestro invitado es el protagonista también de una nota que se publicó en la edición de papel del diario Punto Uno, que dice lo siguiente. Yo voy a leer el título, la bajada y lo presento. La bicameralidad en disputa. La iniciativa del Gobierno Nacional de torcer el procedimiento de sanción de leyes en Argentina, insistiendo con la redacción originaria del proyecto denominado paquete fiscal, que es restitución de impuestos a la ganancia y bienes personales, amenaza con incumplir los requisitos mínimos e indispensables establecidos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes. Lo tenemos al autor de la columna, que es Sebastián Aguirre Astigueta. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido. Saludarlos. Esta semana probablemente vuelva a la Cámara de Diputados la famosa ley ómnibus, que en la batalla de la narrativa se terminó denominando ley bases. Así es. Bueno, la verdad es que estamos en un momento crucial porque luego que la semana pasada el Senado aprobara en general, pero no aprobara todo, sino rechazara partes importantes de lo que se llama el paquete fiscal. Yo ahí en la notita hago referencia a impuesto a las ganancias, que es muy importante, y bienes personales, que es también muy importante, es el impuesto a los más ricos del país. El gobierno ha anunciado que va a insistir, a pesar de algunos acuerdos políticos que había tejido, para que la ley bases y el paquete fiscal sean aprobados en senadores. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo me dedico al... Yo le pido que explique. Sí, me dedico al... Para alguien que no estudió para como alguien usted que no de estudió. derecho. Bueno, yo me dedico al derecho constitucional, siempre reflexiono de los temas constitucionales, y este tema me pareció particularmente importante porque habla de la sanción de las leyes, cómo se hace una ley, y cuando uno ve, es bien complejo, y cuando uno ve que el Gobierno Nacional ha tenido muy poca iniciativa legislativa, de hecho creo que son 2 o 3 proyectos de ley que mandó desde que asumió el 10 de diciembre, y lo que hizo fue mandar un gran paquete, lo que decías vos, un paquete, una ley ómnibus, que a mitad de camino, porque fue rechazada, bajó a la mitad de artículos y ahora bajó mucho más, pero no deja de ser una ley que toca muchos temas de la vida civil de los argentinos, temas laborales, temas de impuestos, temas de obras sociales, una serie de cosas importantes. Bueno, la cuestión es que en el tema impuestos, acá se planteó algo que a los constitucionalistas nos dividió profundamente. Si ustedes analizan hoy, van a ver hoy, mañana y pasado mañana, que es el día de tratamiento de esta ley de vuelta en la Cámara de Diputados de la Nación, la mitad de los constitucionalistas parecieran ser que están en una posición y la otra mitad en la otra, y decir, che, ¿cómo es posible esto con una constitución que tiene un artículo, el artículo 81, que trata esta cuestión de qué pasa cuando una Cámara, la de senadores, aprueba, pero a la vez introduce modificaciones o rechaza, y esto vuelve para ver qué va a hacer diputados. Exacto. A mí lo que me llama la atención es que el gobierno dice, no, nosotros vamos a ir como si no tuviésemos ningún acuerdo con la redacción originaria, con lo que Milei quería al comienzo, claro, ¿no? Impuestos, que se restituya ganancias, por ejemplo, y que bienes personales caiga, de manera que la gente que blanquee toda la fortuna que tiene en el exterior no pague el impuesto de bienes personales. Bueno, dicho esto, ¿qué es lo que yo trato en la nota? En la nota digo que no hay que perder de vista que, tratándose de un impuesto, la Cámara de Senadores rechazó los capítulos completos de ganancia y bienes personales. Si el gobierno decide insistir con la misma mayoría que tuvo senadores, genera el problema de pensar este tema de la Constitución. La Constitución quiere que para que haya una ley, las 2 cámaras den su visto bueno. Las 2 afirmen de que esto tiene que ser ley de la nación. Y aquí claramente una cámara le está diciendo que no. ¿En dónde nos perdemos? En que para habilitar el tratamiento, los senadores primero dijeron que sí, aprobación en general, y luego cuando se pusieron a ver el contenido de la ley, dijeron esto no lo aceptamos, lo rechazamos, lo sacaron de la ley. De hecho, en el mensaje que vuelve de senadores a diputados para lo de mañana, no figuran los capítulos de ganancias y bienes personales, no están incluidos. Es decir, serían temas que no se podría insistir. ¿Qué va a pasar? Hago un poco de futurología, según lo que estoy viendo ya.
el gobierno reuniría los votos y finalmente va a sacar entonces en diputados ganancias y bienes personales. Esto plantea un escenario donde la gente va a iniciar acciones judiciales. Vamos a discutir que esta ley le está faltando un requisito esencial como ley, está faltando el acuerdo de los senadores, ¿no? A mí me parece muy importante esto porque nosotros tenemos un sistema, repito, de leyes en donde se necesita que tanto senadores como diputados digan esta es la ley de la nación, y no como aquí pasó que sacaron capítulos completos. Concluyo con esto. Se habla de la moratoria previsional. Diputados la aprobó, un nuevo régimen. Cuando llegó al Senado, el gobierno la sacó del tratamiento. Ni siquiera ingresó al tratamiento. Entonces, este tema, ¿van a insistir con la moratoria o no van a insistir con la moratoria? Es un tema muy importante. Esto muestra, concluyo con esto, que el gobierno, al haber sacado una sola ley ómnibus, generó todo esto en donde hay legisladores que están de acuerdo con una cosa, otros que están en desacuerdo con eso, senadores que por sus provincias no pueden aceptar que se privatice aerolíneas, por ejemplo, senadores que no les importa ese tema porque son de provincias importantes, les importan otros temas, y entonces se armó un enredo que ya lleva 6 meses en debate. Ahora, doctor, ¿cómo cree que se va a terminar resolviendo? Porque, dígame si no me equivoco, para ratificar el texto original aprobado por diputados necesitaría 2/3, ¿verdad? No, necesitaría la misma mayoría que tenía senadores, que es una mayoría simple, una mayoría absoluta que se llama. Bien. Que es la mitad más uno. Bueno, o sea, con diputados podría con esa herramienta... Con esa simple herramienta ratificar la redacción originaria. ¿Y ahora qué pasa con el Senado? Bueno, en este punto, a diferencia de la Constitución de Salta, que prevé un sistema de vuelta de reenvío a senadores para ver con qué mayoría se insiste, en la Nación se ha cortado el procedimiento y se ha dicho, bueno, le vamos a dar privilegio a la Cámara de Origen. Bien. Pero ¿qué privilegio le da la Constitución? Solamente en lo que esté aprobado por senadores y sean correcciones o adiciones, dice la Constitución. Esas dos palabras utiliza. Bien. Adición y corrección. ¿Qué es lo que dice esa parte de la biblioteca de constitucionalistas? Dice, cuando está sacando algo, está corrigiendo. Lo que yo digo en mis notas es que no es lo mismo rechazar que corregir. Claro. Bien. Yo cuando corrijo quiero que esto, bueno, tiene un problema, lo corrijo, lo tacho, y pasa. Pero acá la voluntad de ellos es que no sea ley. Están rechazando el impuesto a las ganancias, claro, y están rechazando bienes personales, o el proyecto del gobierno de bienes personales. Entonces a mí me parece que esto no ha pasado nunca en la historia de nuestro país. O sea, ¿por qué estamos debatiendo esto? Algo que ya debería estar clarito, ¿no es cierto? Claro. Cómo se sanciona una ley. Es que no hay jurisprudencia, digamos. Lo que pasa es que la Constitución habla del rechazo total y no del rechazo parcial en una ley de 240 artículos. Claro. ¿Era el objetivo quizás? Con Eso, una ley tan grande, que en su momento, ¿cómo se llamaba? La ley ómnibus. No, Ómnibus. ahora es ómnibus. Ley de bases y principios para, tenía un para nombre libertad al de los primero. Fue pasando de argentinos. ley ómnibus a ley combi y ahora es ley bases. Justamente era una de las ideas que de hecho se decía en los medios de comunicación, es tan grande, es tan amplia, para que el foco vaya por todos lados y no específicamente. ¿Venía un poco de la mano para este final medio abierto que tenemos todavía? Yo la explicación que le encontré en su momento a esto era, me parecía que Milei pensó que dictando 2 mamotretos, el decreto ese famoso, el 7023, el que está vigente, sí, el DNU. que está vigente, pero tiene un rechazo ya de senadores en el control, y este mega paquete, me parece que la idea de Milei en su momento es decir, yo gané con una amplia mayoría, Claro. puedo hacer lo que quiero, voy a cambiar de raíz este país, voy a hacer cambios radicales en todo el sistema jurídico. Habíamos visto el video de Sturzenegger que mostraba así los altos de hoja. Los mamotretos. Bueno, el problema que se enfrentó es que tocaba tantos intereses que hubo resistencia de propios, extraños, entonces todo el mundo nos alarmamos, ¿no es cierto? Me parece que ellos pensaron de que en ese romance 100 días todo podía pasar, era arrollador, y lo que está pasando es que a los 6 meses esto es una lágrima, porque ustedes tienen que pensar que por más que la iniciativa triunfe y Milei saque su ley, esto va a ser motivo de mucha discusión judicial, la ley va a ser seguramente judicializada, y entonces da la sensación de que todo el mundo quiere darle la herramienta, pero la herramienta es mala, digamos, ¿no? O sea, no es ni una pala, no es ni una máquina, no
no sabemos cuál es la herramienta. La herramienta es elefantiásica, digamos, ¿no? Y el cambio es total, el cambio de modelo de país que plantea esta ley es realmente una ley de bases para otra cosa. Claro. Pero está tan mal hecho, idas, vueltas, este problema de los rechazos parciales, los acuerdos políticos con senadores de las provincias patagónicas que han dicho, nosotros tenemos el acuerdo, me está sacando la ley que me va a arruinar, cobrándole impuesto a las ganancias a los patagónicos que tienen sueldos altísimos. Entonces, me parece que todo tiene que ver con esta manera de gestionar del presidente Milei, que es a las atropelladas, ¿no? Llamándolos ratas a los senadores, casca. ¿Qué nos quiere decir cuando dice que la ley va a ser judicializada después? Porque siempre que sale una ley, y sobre todo cuando hay problemas de procedimiento, como en este caso, cualquiera de nosotros afectados, por ejemplo a mí, yo estoy pensando que quizás pague impuesto a las ganancias, es decir, yo quiero que me cobren el impuesto, pero si una ley está bien sancionada, si ha cumplido todos los pasos que la Constitución dice que... Entonces yo voy a tribunales y digo, planteo una acción contra la ley. Ustedes imagínense en la Patagonia la cantidad de gente que si sale la ley va a iniciar acciones para no pagar el 35%. Claro. Pero además hay una cuestión lógica. Es un problema grande el del impuesto a la ganancia, porque ¿qué les pasa a las provincias? A las patagónicas y también a muchas provincias del norte. Conflicto docente. Los docentes quieren que le aumenten el sueldo. El gobierno hace el esfuerzo, el gobierno provincial, del que depende la educación provincial, hace el esfuerzo de subir los sueldos. Le sube los sueldos a los docentes pasan a la categoría de pago de ganancia y terminan cobrando menos que si no le hubiesen aumentado el sueldo. Así que esa contradicción se va a dar en todo el país, supongo. Con los médicos pasa eso, ¿no? Con los médicos. Clásico. Las horas, bueno, es un clásico. ¿Y qué es lo que impide que haya muchos médicos que impide que haya médicos que tengan la voluntad de por ahí radicarse en el interior de la provincia, en el interior del país en general? De hacer guardias. De hacer guardias, Tan simple etcétera, como eso. etcétera. Sí. Bueno, y yo no me meto en las cuestiones por ahí de opinión de fondo de los temas, pero ya que tocamos el tema de cómo afecta el trabajo de una persona, es decir, yo si llego a un punto y voy a pagar el impuesto, prefiero no hacer, o sea, va generando toda una distorsión cuando se trata de trabajo y no de ganancia en sentido estricto. Ustedes fíjense lo que pasa con bienes personales. Bienes personales es bajarle la alícuota todo lo contrario de la gente que más tiene, la gente que ahorró mucho dinero y que va inclusive a blanquear mucho dinero por vía de la otra parte de la ley, que es la ley de blanqueo. Entonces estamos hablando de no cobrarle al que tiene muchísimo dinero y que lo evidencia con los ahorros que tienen yates. Eso quería decir, es la gente que tiene de verdad, no se sientan aludidos los que están del otro lado, es la gente que de verdad tiene mucha guita, esa paga bienes personales. 5% de los 5% de los argentinos. 1%, no sé. A esos no. A eso le va a bajar, le quieren bajar el impuesto, claro, ¿verdad? Porque lo engarzan con el blanqueo, pero a la vez generan este problema tremendo. Provincias del sur del país que tienen sueldo muy alto, pero también otra gente, por ejemplo nosotros, médicos, maestros, etcétera, que frente a pagar el impuesto a las ganancias, prefieren, porque pierden dinero, prefieren no pagarlo, digamos. Claro. ¿En qué otra cosa, así como esas dos, piensa que debería ser importante que los argentinos sepan que esta ley le va a cambiar la vida? A ver, esta ley es un cambio radical. Hemos escuchado al presidente Milei hablar de que se acabó el Estado presente. El aspecto más importante de que va a cambiar la vida de los argentinos es, el capítulo más importante de esta ley es la ley de delegación, la parte de delegación administrativa. Bien. El Congreso le delega al presidente de la Nación la facultad de dictar leyes. Cualquiera que mínimamente cursó educación cívica en el colegio secundario sabe que no puede el presidente dictar leyes, ¿no? Claro. Entonces acá, sea por vía de la emergencia económica, la emergencia administrativa, el presidente va a tener una facultad enorme para él despertarse un día, sacar un decreto y que ese decreto valga como una ley. Es una anomalía tremenda de nuestro sistema de gobierno, y entonces van a venir privatizaciones, van a venir transformaciones de empresas, van a venir más despidos porque van a venir intervenciones de entes. Es decir, ese estado presente que nosotros conocíamos y que por ahí lo podemos criticar en algunos aspectos porque es demasiado grande, demasiado burocrático o demasiado costoso, puede cambiar radicalmente a un estado ausente habilitado por decisión de una sola persona en este país, que sería el presidente de la Nación, ¿no? Porque la ventaja que tiene que las leyes sean de esta forma, que se elaboren, es que todo el mundo discute.
Nosotros lo vemos al procedimiento, los senadores se oponen, los diputados cambian tal cosa, los bloques van cambiando sus lealtades, uno se va con uno, otro se va con otro, es decir, pura democracia. Cuando se pasa todo eso a la decisión de una persona, el presidente de la Nación, me parece que la democracia pierde porque estamos al arbitrio de que esta persona diga cómo tiene que ser el sistema jurídico de nuestro país. ¿Le preocupa, doctor? A mí sí me preocupaba el decreto 70/23, me preocupa este mecanismo de tanta delegación y me preocupa que de la noche a la mañana alguien exhiba hacia un alto de ley y diga, bueno, esto a la basura, ahora esta sola ley, digamos, que invento mío y no debatida por todos nosotros. Me parece un modelo de país demasiado mezquino desde el punto de vista de quienes tienen el poder. El poder lo tenemos nosotros los ciudadanos, ¿no? En campaña Sí. del año pasado he escuchado a algunos candidatos intentar volver a poner en discusión tener un sistema unicameral. ¿Qué tan probable sería algo así? ¿Tiene beneficios? Porque vemos que hay muchas lagunas, ¿no? En A el nivel trabajo. provincial, ¿verdad? A nivel provincial. Pero pensándolo también a nivel nacional, hay muchísimas lagunas que ponen en jaque todo lo como se venía trabajando hasta el momento. ¿Qué tan potable es? ¿Es beneficioso? ¿No es beneficioso? Bueno, hay provincias que tienen el sistema unicameral. En beneficio de ese sistema se dice es menos costoso, desde el punto de vista económico y político, y el trámite de sanción de leyes es un poco más flexible, más ágil. Pero desde el punto de vista sistémico, nosotros tenemos que pensar que el sistema bicameral fue pensado por un país tan grande como el nuestro, en donde existen 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en donde existe mucha disparidad territorial, geográfica, económica, la riqueza está instalada en el puerto, nosotros el interior. Entonces, el sistema de bicameralidad tiene la ventaja de que, por un lado, los diputados representan a la población, pero los senadores, que equilibran un poco esta discusión, representan a las provincias y son todas iguales. Salta tiene 3 senadores, cada provincia del sur tiene 3 senadores, Cava tiene 3 senadores. Entonces, esto provoca que se equilibre un poco este desbalanceo federal que tenemos de un país que nació federal pero nunca lo fue. O sea, hoy todo pasa por Buenos Aires, los índices de mejores sueldos están en Buenos Aires, se vive mejor en Buenos Aires, todo esto porque a lo largo de 200 años todo se aglutinó ahí. Y entonces sería prácticamente imposible un sistema unicameral en donde muy poco beneficioso para lugares distantes, en donde un representante de ese lugar tendría poco poder relativo en el centro del poder, que es el centro del país. Vale lo mismo los 3 senadores de Jujuy, los 3 senadores de Salta, y juntos, el Norte Grande, con todos sus senadores, es realmente una cuota muy grande de poder para que desde el centro se derrame riqueza para el norte del país. Son 33 senadores, 30 senadores, las 10 provincias que integran el Norte Grande. Y para dar un ejemplo, cuando se debate bicameralidad o unicameralidad, cuando se hace el presupuesto provincial, el gobierno necesita que el Senado lo apruebe. Si no existiera el Senado, y supongamos que sea una sola Cámara y sea la de diputados, yo todas las obras las voy a dedicar a los departamentos grandes. Claro. Porque ahí tengo la mayor cantidad de votos. Entonces hago todo para Salta Capital, el Valle del Lerma y algo del norte, y en La Poma que se la arreglen ellos. Entonces lo que te permite el Senado es que La Poma, Iruya, todos los departamentos chicos, la Candelaria en el sur de la provincia, San Carlos, qué sé yo, sí, todos estos departamentos tengan peso a la hora de aprobar leyes y pueda garantizar que parte del presupuesto de las políticas públicas lleguen a su departamento. Lo mismo ahora en el tratamiento de esta ley nacional. Fue el Senado el que más se opuso al proyecto de mi ley. ¿Y cómo lo hizo? A través de negociaciones para cuestiones que necesitaba el sur, cuestiones que necesitaba el norte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien el ejemplo o no? Ese análisis es perfecto, y si a eso le sumamos la incidencia que tiene el sistema electoral, porque también puede ser dibujado el sistema electoral, y el tema del diseño de país cuando vemos que la presidencia también tiene una visión unitaria de la cosa, ¿no? Cuando arma los presupuestos, lo envían. Claro. Entonces, si no ponemos elementos de poder, representantes en los lugares más alejados y más despoblados, sea en la provincia o sea en relación a la nación, las provincias más desfavorecidas,
Argentina sería mucho más unitaria de lo que aún es ahora, ¿no? Bien. Mucho más centralista. Martí tiene un mensaje. Sí, acá tenemos una pregunta de un oyente que dice: disculpen, gente, Dualde, Néstor, Cristina y Alberto, ¿tuvieron facultades delegadas? Digo, agregar. Sí. Digo. Sí, sí, sí. Está permanentemente esta comparación, ¿no? Desde el año 94 que se previó que los presidentes tengan facultades delegadas. 94 la reforma, Desde ¿verdad? la reforma, porque antes que el presidente dicte un decreto ley era totalmente judicializable, cuestionable, y de hecho la tendencia fue: existe en la realidad, es anormal, lo pongamos en la Constitución. Y fíjense qué loco que la Constitución dice: se prohíbe la delegación legislativa salvo en materias determinadas de administración. Lo mismo que para los decretos de necesidad de urgencia. Se prohíbe que el presidente dicta disposiciones legislativas, pero si circunstancias excepcionales hacen que no pueda salir la ley, el presidente puede dictar el decreto. Entonces, es un poco esquizofrénico de la Constitución que diga que no se puede, pero inmediatamente lo habilita. Estos presidentes que menciona ahí el oyente tuvieron facultades delegadas. Las facultades delegadas están acotadas a un tiempo y a una materia. Bien. El problema de la ley bases es que es solamente 1 o 2 artículos en donde se le fijan los límites a la delegación. Entonces, vamos a ver qué hace Milei con tanto poder. Si Milei... O sea, son diferentes las facultades delegadas, por decirlo de alguna manera. En las otras leyes de facultades delegadas, por ahí fue más acotado, fue solamente en materia de emergencia sanitaria o en materia de emergencia administrativa. Y en fueron tiempo menos también, ¿no? temas. Y el tiempo, Milei pretendía creo que 3 años, después Sí. bajó a 2, después bajó a A 1, uno. y pretendía en 11 ramas la emergencia, prácticamente todo, educación, salud, Super economía. Entonces, ahora creo que quedó limitada a 4 materias. Bien. Entonces, el problema siempre es que se le da algo extraordinario y alguien que aparenta no tener tantos límites constitucionales como el presidente Milei, porque lo hemos visto que él se expresa contra el Congreso, contra los jueces, contra los diputados, es decir, ellos después tienen que controlar lo que él dicta, ¿no? De la misma forma que el decreto de necesidad de urgencia estaba sujeto a control de senadores y senadores se lo bochó. Ahora está en diputado y no se sabe qué va a pasar. Entonces, este es un sistema bastante, digamos, de bastante anormalidad, ¿no? En donde los presidentes quieren rápidamente todo el poder y resulta que con el tiempo ese poder es utilizado de una manera desmesurada. Esa es la experiencia, ¿no? Pienso en los niños, ¿no? Que dice, cuando yo sea presidente voy a eliminar todos los cumpleaños de tal día, como superpoderes, super facultades. Pienso que estamos viendo un poco una foto similar ahora. No, bueno, vos sos muy mala. No. Vos sos muy mala. Acá dice, el mayor problema es la psiquis del presidente, creo, fuera Milei. Me gustaría que venga, me gustaría tener, debo decirlo delante de usted, doctor, gente que defienda a sí. Milei. Todavía no lo hemos tenido acá en el No. programa. Hemos hecho el intento. No es que nosotros seamos anti-Milei, pero al hablar de la actualidad se impone la crisis y la crisis tiene, por supuesto, responsabilidades. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos Bueno, la chicos, semana que viene. Bueno, cuando lo Veremos precisen, cómo, algún veremos, tema de ¿Qué sale pasado veremos mañana? qué sale Sí. pasado mañana y lo tenemos la semana seguramente, y seguramente la semana que viene ya va a haber novedades de esto que yo digo. Si sale como sale, va a haber problemas judiciales. Bueno, y lo charlamos. que viene. Muchas Gracias. gracias. Bueno. Mini tanda y seguimos. Mini tanda.